iglesia está llena de cizaña. Eso es el tema que vemos cuando estamos en la aplicación, ¿no? El tema que vemos cuando estamos en la aplicación, estamos llenos de cizaña. Esas parábolas, la parábola de la red. Hay 3 parábolas que hablan de el final de los tiempos, el reino de los cielos y su condición y su realidad, su desarrollo, su escenario, justo en los días finales y en las horas finales. Jesús habló de la tercera hora, la segunda y la primera, y dijo que no sabíamos a cuál hora íbamos a venir. ¿Por qué? Porque cualquiera de esas horas sería propicia para su venida. Entonces, son 3 parábolas que hablan de la realidad al final de los tiempos, justo en los tiempos de su venida y antes, justo antes de su manifestación, su parabusía, que es la manifestación, es decir, que se ve. Y la parábola de la cizaña dice cómo estaría la iglesia llena de cizaña justo antes. La parábola de la red barredera es lo mismo, pero como en una sola parábola no se dice todo, ¿no? No se dice todo, además en una sola ilustración o metáfora o parábola. No se cubren siempre con la misma imagen, la misma comparación, no se cubre siempre todos los aspectos. Entonces Jesús habló de la red barredera y la semilla de mostaza, las 3, perdón, no había mencionado la última, las 3 son sobre eso. Bueno, claro, ¿qué es lo que dicen de siempre? Las metáforas no se puede obtener ninguna doctrina. Lo mismo han dicho del Evangelio de Mateo, por lo menos. Bueno, yo lo he oído, no tengo por qué decir que no. Me he asombrado porque no se me hubiera ocurrido a mí decir que del Evangelio de Mateo no se puede sacar doctrina. Estamos viendo por qué, ¿no? Y también del libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos es un libro histórico. Y como les dije en un vídeo, lo mismo pasa con el libro de Macabeos. ¿Sí? Es muy la era de la gracia. Y es el Señor quien se ubica allí al final en su parusía. Es su venida visible, su manifestación, como aparece en otras partes, su manifestación visible. Y es en ese momento que el Señor encuentra al trigo con la cizaña. No está hablando solo de los judíos, porque la cizaña es claramente la iglesia, ¿no? La iglesia, ahí es la iglesia. Cuando Él habla de la cizaña, está hablando de la iglesia. Y está junto, la cizaña está junto al trigo, allí. Y entonces los ángeles son los encargados de separar uno de otro. Y los recogen. Nada de rapto secreto. Es hasta el final que vamos a llegar. Que si hubiera un rapto secreto, Jesús lo hubiera mencionado. Pero ¿cómo es posible que Jesús en ningún lado hable de un rapto secreto? Porque eso lo inventaron a partir del siglo XVII, XVIII. Como muchas cosas, porque la gran apostasía empezó a partir del siglo XVI. Poco a poco se han ido introduciendo herejías importantísimas que ocasionan la pérdida del creyente si no se da cuenta a tiempo. Entonces, nada de rapto secreto. Que hemos de llegar todos al final, pasando por la gran tribulación. Eso mismo cuando Jesús volvió también a hablará luego en Mateo 24 también de su venida. Y no hay rapto secreto. En Lucas 21 tampoco, que habla también de su venida. No hay rapto secreto. Lo que hay sí es arrebatamiento. No hay rapto. Desengáñense de eso. El Señor, es que bueno, lo leemos, si hace falta, Mateo 13, les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo
entre. Aquí es sobre, sembró. Bueno, en nuestras traducciones está sembrar. No está mal. No está mal, siempre y cuando se haga la explicación o la exégesis, se diga la intención del original. Porque si quitamos esas cosas, estamos perdiendo parte de la intencionalidad e incluso el significado del escritor. Que el escritor fue el Espíritu Santo, no fueron solamente los evangelistas o apóstoles. Sobre sembrar, sembrar arriba de. Y esa palabra entre está formado en el griego por otros dos vocablos. Se usan, bueno, en nuestro idioma uno solo, porque no tiene sentido poner otro, entre. Entre significa entre, ya está, no le den más vueltas. Entre significa entre, ¿no? Entre dos cosas. Una a un lado, la otra al otro lado, y lo que está sembrando está entre las dos. Por eso en el griego tiene la preposición en y el vocablo mesos. No, en, no, ana. Sí, la partícula ana. Y mesos. Como decir en mitad del medio. Me perdonan esa barbaridad, pero para explicarme. La sembró en mitad del medio. ¿Cómo que en mitad del medio? La sobresembró. Porque la está sembrando al lado del trigo. Por eso cuando el Señor viene, la recoge del mundo, a la cizaña. No, dice que la recoge de su reino. ¿Cuál es su reino? La iglesia. En este momento la iglesia. No, Señor. Satanás es el príncipe de este mundo. Él es el que pone y quita gobernantes en la voluntad permisible de Dios, según lo acordado en tiempos pasados, que nosotros no sabemos ni conocemos eso. Bueno, eso es lo que está dicho aquí. La sembró entre, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Y por qué se asombran? ¿Por qué se asombran? Porque en la iglesia no debería haber cizaña. Otra cosa es cuando ocurre en el campo. El campesino limpia el campo antes de sembrar, pero él sabe que le puede salir cizaña. No se va a asombrar de eso. Al contrario, está vigilando. Cuando salga algo, alguna maleza, mala hierba, enseguida va a quitarla. Yo he estado en eso. Bueno, entonces, pero aquí se asombran. ¿Por qué? Porque al lado del trigo no debería haber, teóricamente, cizaña, pero el Señor lo permite. Y entonces dice: no sembraste buena semilla en tu campo hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña. Primero la cizaña. Bueno, les han enseñado que primero viene el rapto secreto y se lleva a los creyentes estos de ahora, ¿no? A estos de ahora. Se los lleva. Se los está llevando desde hace 20, 30 años. Y no se van todavía. Se han ido algunos que no se tapaban la boca. Sí, Señor. Y los otros por no hacerle caso, No hablan de esto. Entre los creyentes, sí. Entre los creyentes. Le hicieron caso a este señor, a varios de ellos, que dijeron nada de tapaboca, y se murieron algunos de ellos, de estos grandes líderes, y se han muerto miembros de la iglesia. Sí, Señor. Por tontos. Bueno, no tienen la Biblia para leerla. Ahora les voy a leer algo más también. Recojan primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Ahora, esa es la narración de Jesús, no la explicación, no la interpretación. Y cuando Él pasa a interpretarla, toma en cuenta, punto por punto, toma en cuenta al sembrador, toma en cuenta al diablo, toma en cuenta, y la narración, el griego especifica, se encarga de asegurarnos, mediante su idioma, su gramática, de que sepamos exactamente dónde es sembrada la cizaña. ¿Dónde? Y utiliza vocablos que te hacen ver que la cizaña está ubicada
en un contexto complexivo, bueno, complejo, está en el mundo global, incluida la iglesia. Es decir, la cizaña está dentro de la iglesia, está en el mundo, está en el reino y está en el mundo. Está en todas partes. Bueno, y entonces eso es lo que se dice. Bueno, está diciendo el Señor. La red barredera va a enseñar lo mismo, exactamente. Se recogen peces buenos y recogen peces malos. Y después los malos se quitan. Y los malos se quitan y se quedan los buenos. La red barredera, se recogen todos juntos. La red ha sido echada. Ahí solo se recogen los que son salvos. Espera un momento. Se recogen peces malos, es decir, se recoge cizaña. Se recoge cizaña. Allí tenemos, esa parábola complementa la anterior, la de la cizaña. Y son tres parábolas. La red barredera, la semilla de mostaza y la cizaña, las tres enseñan lo mismo. Pero el Señor, al usar diferentes figuras, o metáforas, pero figuras, entonces una complementa a la otra o reafirma la verdad que está en la otra. Bueno, el propósito de la cizaña, ¿por qué se siembra en medio del trigo, como vamos a ver ahora en el griego? Bueno, para destruir. No hay otra. El maestro que destruye, de 1 Corintios 3. Para destruir. Bueno, aquel era un verdadero creyente, ¿eh? Esto es cizaña. Hay que diferenciar, porque hay un abanico de situaciones diferentes en la Biblia. Entonces, situaciones diferentes de personas que tienen un comportamiento anómalo, ¿sí? Anómalo en cuanto a las cosas o al comportamiento que debería ser modélico, revestido de Jesús, del nuevo hombre. Está la cizaña, pero está el creyente que deja de alcanzar la salvación también. Y está el creyente que construye con madera en hojarasca. Y está el otro creyente, maestro en este caso, que construye con oro, etc. Hay un abanico de situaciones diferentes. No es tan simplón como lo presentan estas personas. El reino de los cielos no es simple, es complejo. No, difícil no. Difícil no, complejo. Es otra cosa. Bueno, la cizaña está corroborada, está vuelta a confirmar la misma parábola, más que la parábola del hecho histórico del futuro, en la parábola de la red barredera, donde se echa la red, que es lo que está pasando en justo este momento. El Señor ha echado la red en todas partes, está recogiendo, vemos los templos, las iglesias llenas en todas partes, grupos pequeños de 15, 10 personas y de 5.000, 10.000, 100.000 personas dentro. Todo se ha echado la red, se ha recogido de todo, se recogen peces buenos y peces malos. ¿Dónde están? En las congregaciones. Es otra manera de decir, para corroborar, reafirmar, incluso aclarar lo que ha dicho en la cizaña. Pero no estamos detallando la red barredera. Pero ya con lo que les he dicho, ya es suficiente para ponerse a leerla, estudiarla y entenderla. Y mucho más específica, revelando cosas importantes, aunque a esta persona no les gustan los detalles, porque los desprecian, es la semilla de mostaza, que es una agrega a las otras dos parábolas unos puntos muy importantes, que es lo que estamos viendo además, porque dice que la semilla de mostaza no es un árbol. Bueno, se le puede considerar un arbusto, pero no un árbol. Propiamente un árbol no lo es. Si llega a ser un árbol, pues algo está pasando porque no es natural.
no se corresponde con la naturaleza propia de lo que Dios creó cuando hizo a la semilla de mostaza. No se corresponde. Y dice entonces que la iglesia, o mejor dicho, el reino de los cielos, es semejante a esa semilla que empieza por algo muy pequeño, como empezó en el día de Pentecostés. Bueno, si forzamos un poco la situación, metemos a Israel del Antiguo Testamento, pero estamos hablando de lo que sucedió a partir de Jesús. Aquello era muy pequeño, 12 hombres con un grupo de 120, y eso comenzó poco a poco a crecer. Y es a lo que se refiere la parábola de la semilla de mostaza. Y ese reino empezó a crecer, pero no solo logra su tamaño natural, no solo el reino de los cielos ha crecido hasta tener un tamaño normal, y eso está representado por la semilla de mostaza que crece hasta tener un tamaño normal, pero resulta que en la parábola, como el Señor le da un significado desde la perspectiva del reino, sobrecreció, creció más de lo normal, fue más allá de lo que se esperaría de un arbusto pequeño, de una cosa pequeña, y se convirtió en árbol. Es decir, se desnaturalizó hasta, la parábola dice que hasta el punto de que las aves hicieron nidos, se posaban allí. ¿Qué quiere decir esto? ¿Para qué Jesús lo dice si eso no tiene sentido? ¿Para qué está el Señor agregando? ¿Para qué agregaría cosas que no significan nada según todas estas denominaciones? ¿Para qué se tenía el Señor que valer de recursos ilegítimos para contar historias? No, hombre, no. Por Dios, ¿cómo han puesto al Señor? Lo dice porque por el símbolo que tiene el ave, las aves que actúan de esta forma. Bueno, está en la semilla del sembrador, Mateo 13. Al principio, los 4 tipos de terrenos. El primero, vinieron las aves, cuervos, y roban, porque simboliza a Satanás. Y es lo que está diciéndose aquí. En la semilla de mostaza, hasta, creo que está por aquí, pero su naturaleza y función se ha desnaturalizado hasta llegar a ser un árbol, algo que no le es propio por naturaleza, hasta convertirse incluso en un nido de aves, es decir, donde se alojan muchas personas, un nido, una cueva de ladrones. El templo era una cueva de ladrones, el Señor lo calificó así. Esa figura viene del Antiguo Testamento también, la cueva de ladrones. No, el Señor no se lo sacó de la manga, ya lo habían dicho los profetas, no recuerdo si era Jeremías, el que habló de la cueva de ladrones. Entonces, un nido de aves, es decir, donde se alojan muchas personas, todo tipo de personas, creyentes, no discípulos. La cizaña, los peces malos y el trigo, claro que el trigo está allí, y todos con apariencia de piedad, dentro del reino de los cielos, en la tierra. Puesto que las aves que se mencionan en la primera parábola representan al maligno, exacto, a Satanás, aquí es lo mismo, porque Jesús no está cambiando el significado de sus palabras, porque está en un momento determinado delante de sus discípulos contándole cómo es el reino. No es que esto lo dijo un día, esto lo dijo otro día, y esta otra parábola la dijo otra persona, pero ¿qué es lo que les gusta decir a esto a muchos especialistas? No, esto fue en una ocasión, esto lo unieron aquí los escritores, pero esto fue dicho en otra. No, las 3 parábolas las dijo Jesús el mismo día, a la misma hora, en la misma ocasión, la ocasión que dio pie a que estas 3 cosas se dijeran, que era el reino de los cielos al tiempo de su venida. ¿No? Pero lo desfiguran todo.
Entonces Jesús no está usando dos diccionarios diferentes. Allí acaba de decir hace 5 minutos lo que son las aves. 5 minutos después, ahora, cuando vuelve a hablar de las aves, está hablando de lo mismo. Las aves. Entonces, no lo cambien. Ni digan que las parábolas no sirven para hacer doctrina, porque es muy claro lo que está diciendo el Señor. Esta parábola también la enmarca luego es que es evidente lo que está diciendo el Señor. Bueno. Entonces, dice eso. Las aves, los demonios, doctrinas de demonios. ¿Dónde? En la iglesia. ¿Dónde va a sembrar doctrinas de demonios? En el mundo. ¿Qué interés tiene el mundo en las doctrinas bíblicas? Cuando Pablo hablaba ya en primera de Timoteo capítulo 4, que eso está ahí, el versículo 1, 2, 3, 4, que en los postreros días el diablo sembraría, la gente sembraría doctrinas de demonios, los líderes. Está hablando de doctrinas bíblicas tergiversadas. Son doctrinas de demonios. Otra vez vuelvo a lo mismo. ¿Qué doctrina le presentó el diablo a Jesús en el desierto? Es una doctrina bíblica, pero de demonios. Torcida, errada, equivocada. Luego dicen que la doctrina no salva, que no importa eso nada. No, están equivocados. Están yendo contra la palabra de Dios, contra la revelación del Espíritu Santo. Se están yendo. Y les gusta ir. El que sea cizaña, yo lo entiendo. Yo entiendo que el que es cizaña, es cizaña. Pero el trigo tiene que tener cuidado, porque la cizaña lo arrastra, lo engaña y se condenan juntos. Se condenan juntos. La salvación puede dejar de alcanzarse. Son los temas que estamos viendo. Así que deben tener cuidado y deben leer la Biblia. Siempre se los digo, lean la Biblia, créanla como está. Se equivocará menos si le cree a este libro tal y como está escrito. Se equivocará menos. Sí, señor. Se equivocará menos, porque está creyendo lo que está escrito y no otra cosa. Bueno, seguimos adelante. La intención de la cizaña es destruir lo que les he puesto ahí. Lo primero que hace la cizaña siempre es mutilar la palabra de Dios. Siempre, lo primero. Torcerla, mutilarla, aminorar su significado o sus exigencias. Eso es típico. El diablo, ¿cómo se acercó? ¿Qué se acercó? ¿Por dónde empezó él? Empezó por la Biblia. Y empezó citándosela al Señor. Empezó citándole la Biblia al autor de la Biblia. Así empezó, citándola. Pero la citaba mal. La citaba mal porque la situación, la circunstancia y el propósito del Señor, al estar en la condición en la que estaba en el desierto, no le permitía a él hacer valer esos versículos. Por ejemplo, el diablo se lo dijo: tienes hambre. Después de 40 días, ¿quién no tiene hambre? Convierte estas piedras en pan. ¿Y cuál es el sentido de esa tentación? Es verdad que tenía poder para convertir las piedras en pan, porque era el Hijo de Dios, por su deidad, Entonces podía, pero ¿por qué no tenía que convertir las piedras en pan? Porque el hambre que estaba teniendo Jesús allí, ese hambre, lo que había ocasionado esa situación de hambre, no se debía a una hambruna, lo que nosotros conocemos como una hambruna. No hay comida, estamos pasando hambre. No, esa no era la situación de Jesús. Él había entrado en ayuno con un propósito, vencer al diablo.
y consagrarse a su ministerio que estaba empezando. Y era necesario ayunar. No es que hubiera hambruna, pero el diablo le hace creer eso. Que había hambruna, venga, come. No, porque yo estoy pasando hambre en este momento con un propósito. Una hambruna. No, sino que estoy en ayunas por otro motivo. El diablo confundió las cosas, que es lo que le pasa a todo el mundo cuando confunden los versículos para interpretarlos según su ADN. Sí. O la otra tentación, la de para que tu pie no échate de aquí, de allá arriba abajo, ¿no? Lo llevó a lo alto del templo y le dijo, échate, porque escrito está que mandará a sus ángeles para que te protejan, te recojan, citando el Salmo, tu pie no tropiece en piedra. Pero ¿para qué iba a hacer Jesús eso? ¿Para qué iba a hacer una demostración de poder? ¿Para qué? Su propósito no era estar usando su propio poder y el poder del Padre para estarse luciendo o demostrando que tiene poder, que es lo que están haciendo la mayoría ahora, presumiendo de poder, presumiendo de esto, de aquello, de lo otro, creando falsas expectativas a cada rato, con sueños, revelaciones, profetizando eventos que nunca vienen. Los que profetizan ellos nunca vienen. Profetizando siempre, bueno, el fin de todo, el fin de cualquier juicio, el fin de plagas, o teniendo sueños, ¿no? Bueno, creando falsas expectativas a diestra y siniestra, porque eso es lo que mantiene a la gente pegada allí a ver qué nueva cosa hay, qué es lo que hay que esperar, olvidándose de vivir el verdadero evangelio. Entonces, regresando a esa tentación, ¿para qué Jesús tenía que lanzarse de lo alto del templo o de un lugar público para que lo vieran, para demostrar qué? Y en eso están todos ustedes, tratando de demostrar poder, tratando de demostrar que sí están como el Señor, que el Señor me llamó, que yo soy un gran profeta, y toda una serie de locuras, psicópatas en los púlpitos y en los bancos, pero a granel, psicopatía por todas partes. Bueno, regreso entonces a la parábola, porque nuestro tema no son las tentaciones del Señor. Allí vemos, y resumo diciendo que la intención de la cizaña, lo primero que hace es cortar, mutilar la palabra de Dios, torcerla, malinterpretarla, como he dicho que el diablo hizo con Jesús, y a partir de ahí ya hace otra serie de cosas, ¿no? Que ya pasa a crear escándalos, como estamos viendo en los vídeos anteriores, y tentando y creando, y, bueno, condenando a esos pequeños, ¿no? Sí, Señor. Tentando y haciéndolos caer. Mala doctrina, una muy mala doctrina.